Y ahorita vamos a empezar grabando la sesión para que quede. Muy bien. Como ya vimos nomenclatura, entonces ya conocen los compuestos. Y entonces ahora vamos a trabajar la forma estequiométrica de los compuestos. ¿Qué conceptos básicos hay que saber? Bueno, vamos a conocer lo que se conoce como el número de Avogadro. Lleva este nombre por la persona que lo descubrió, que fue el químico italiano Amadeus Avogadro. Y lo que es una constante, ¿verdad? Una constante matemática que es el número 6.022 por 10 a la 23. O sea, un número sumamente grande. Entonces, el número de Avogadro lo que va a indicar no es el número de unidades elementales de átomos, moléculas, iones o hasta de electrones que existen en lo que se conoce como una mol. ¿Y qué es una mol? Pues va a ser, es una de las 7 unidades básicas del sistema internacional y se va a definir como la cantidad de sustancia cuya masa está en gramos. Y esto se va a igualar al peso formular de la sustancia o al peso atómico en el caso de que trabajemos con elementos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que un mol de átomos de carbono equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es una constante. Entonces, un mol de moléculas de agua va a tener la misma cantidad, ¿verdad? En moléculas. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono va a tener 12 gramos porque ese es el peso atómico del carbono en la tabla periódica y va a contener 6.022 por 10 a la 23 átomos. O sea, siempre va a ser una constante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la número 4 pregunta, ¿cuántos átomos hay en una mol de calcio? Pues el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Esa va a ser un número constante, más o menos como usar pi en matemáticas, ¿verdad? ¿Y cuál es la masa de un mol de calcio? Pues en este caso son 40 gramos, porque ese es el peso atómico del calcio, ¿verdad? O sea, en una mol de calcio vamos a hallar el peso atómico, 40 gramos. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, porque esto nos va a servir para hacer cálculos. ¿Cuál sería la masa de calcio si solo tengo 0.75 mol? No tengo una mol, sino 0.75. Entonces voy a hacer esta operación. Voy a poner el 0.75 aquí y los 40 gramos que equivalen a una mol, ¿verdad? Al dividirlo, pues voy a obtener 30 gramos de calcio en 0.75 mol. Por hecho, tiene que ser menos porque este es menor que un mol, ¿verdad? Entonces, estos valores nos van a servir para hacer cálculos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver lo que es la unidad formular y el peso formular. La unidad formular de un compuesto lo que nos va a mostrar es la cantidad de átomos que tiene el compuesto, ¿verdad? Entonces, y si tenemos paréntesis, como en los casos de los iones poliatómicos, pues vamos a tener que multiplicar los subíndices para conocer cuántos átomos hay. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este compuesto. ¿Alguien puede decirme cómo se llama este compuesto? Ustedes que ya saben nomenclatura. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Quién me puede decir? O pregunto educáticamente. A ver, ¿cómo se llama ese compuesto? Bueno, ¿cómo se llama el oxanión? Este oxanión. Nadie. Pregunto yo. A ver, Bella Ivana, ¿podrías decirme cómo se llama el compuesto? ¿O quieren escribirlo en el chat? Porque ahorita pues ya tienen que manejar la nomenclatura.
¿Alguien puede decirme? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Muy bien. ¿Cómo se llama este compuesto? Muy bien. Recuérdense que cuando tengo una fórmula y lo voy a nombrar, primero voy a nombrar la parte negativa. En este caso es el oxanión. Este es el oxanión fosfato. Y la parte positiva es el amonio. Entonces es un fosfato de amonio, un compuesto muy utilizado en fertilizantes, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el peso, la unidad formular primero del fosfato de amonio. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a colocar todos los elementos que van, ¿verdad? Tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene fósforo y tiene oxígeno. Y ahora voy a colocar la cantidad de átomos que tiene de cada uno. Entonces, fíjense que este 3 multiplica un 1 que no se escribe aquí en el nitrógeno. Entonces, 3 por 1, pues 3 átomos de nitrógeno. 3 por 4, pues 12 átomos de hidrógeno. Solo hay un átomo de fósforo y hay 4 de oxígeno. Quiere decir que en total tenemos como unidad formular 20 átomos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a sacar el peso formular. Entonces, en el peso formular, lo que vamos a sacar es la cantidad de gramos del compuesto completo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Primero voy a sacar la cantidad de átomos. Miren, 3 de nitrógeno, dijimos que eran 12 de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Y lo voy a multiplicar cada uno por el peso atómico que se encuentra en la tabla periódica. Entonces, si usted va al nitrógeno, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. ¿Verdad? Entonces, al multiplicar 3 por 14 me da 42. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1 gramo, entonces va a ser 12 por 1. El fósforo es de 31. Algo que hay que tomar en cuenta aquí es que vamos a aproximar, oye, no vamos a usar decimales. Entonces aquí 31 por 1, 31, y el oxígeno es 15.99, lo aproximo a 16 y en tal caso me da 64. Quiere decir que ahora sumo todos estos números y el peso formular del fosfato de amonio es de 149 gramos por mol. ¿Sí? La unidad de medida es gramos mol. Recuerden que estamos en química, no en matemática, entonces tiene que ponerle unidad de medida a lo que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces quiero que vayamos a la actividad, a la hoja de actividad. Si usted la tiene ahí a la mano. Y vamos a sacar el peso formular de los compuestos que están en la hoja de actividad. Ok, aquí lo tenemos. Lo voy a agrandar un poco para los que... ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien, está bien. Muy bien. Ok, muy bien. Aquí tengo un fosfito de amonio. El anterior era el fosfato. Este es el fosfito porque tiene 3 oxígenos nada más, porque en este caso el fósforo está usando como peso atómico, como número de oxidación 3. ¿Verdad? Entonces vamos a sacar el peso atómico de estos compuestos. Entonces, para que volvamos a practicar. Muy bien. Entonces, desglosemos. Lo primero que vamos a hacer es desglosar el número de elementos, ¿verdad? Y les vamos a ir colocando cuántos átomos tiene. Entonces, en este caso, 3 átomos de nitrógeno, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por el peso atómico del nitrógeno. 14. Muy bien. Ahora vamos a colocar el hidrógeno.
el hidrógeno. Que va a ser 12 átomos por 1. Me va a dar 42. Este me va a dar 12. El fósforo es 1. Solo hay un átomo. Y su peso atómico es el de 31. Y el oxígeno, que en este caso son 3, no 4 como en el anterior. Entonces, átomos por 16. Eso me daría 48. Cuando ya los tengo aquí todos agregados, pues voy a sumarlos, ¿verdad? Y el total va a ser de 133 gramos por mol. Muy bien. Ahora aquí tengo otro compuesto. ¿Alguien puede decirme cómo se llama este compuesto? ¿Qué no entendiste, José Orlando? El 14, en el primero, en el caso que es el nitrógeno, ¿no? ¿Ese 14 lo sacamos de la tabla periódica o de dónde Sí, lo sacó? de la tabla periódica. Es el peso atómico del nitrógeno. ¿El peso atómico no? Estos son los pesos atómicos. Ah, ya está bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama este compuesto? Es un hidróxido de calcio, ¿no? Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, fíjense, pues desglosamos. Tiene calcio y tiene solamente un átomo, ¿verdad? Tiene oxígeno. Primero pongan los átomos, ¿verdad? Tiene 2. E hidrógeno. Tiene 2. E hidrógeno. Tiene 2 también, ¿verdad? Por este número que está aquí, miren, este subíndice se multiplica por lo que está dentro. Entonces, 2 por 1, 2 y 1 por 1, 2, ¿verdad? Si tuviera otro número, pues se multiplica por el que está. Ahora busquen cuál es el peso atómico del calcio. ¿Alguien me lo puede decir? 40. Ajá, exactamente. Entonces aquí tenemos 40. Del hidrógeno, del oxígeno ya habíamos dicho que era 16, porque es 15.99. Los aproximamos. Aquí no pueden usar decimales. Y del hidrógeno, pues es 1. El peso atómico del hidrógeno es 1. Muy bien. Ahora sumamos. Y esto me va a dar, perdón, aquí es 2, porque es 2 por 1.
72 gramos por mol. ¿No? Esa es la unidad de medida. Muy bien, veamos el siguiente. ¿Qué tipo de sal es? ¿O no es una sal? A ver quién me dice. Bien, es una sal, licenciada. Ah, es una sal. ¿Binaria, ternaria, cuaternaria? Es cuaternaria. Cuaternaria, muy bien. Porque tiene el oxanión y 2 metales, ¿verdad? Entonces, este es el oxanión, ¿qué? ¿Quién me dice? Nitrito. No, nitrato. El nitrito solo tiene 2 oxígenos. Okay. Muy bien, es un nitrato. Es un nitrato de sodio y calcio, porque se recuerda que primero se nombra el que mide un número de oxidación más pequeño. Muy bien, entonces ahora van a sacar ustedes el peso atómico del nitrato de sodio y calcio y me dicen cuánto les da. Por favor, háganlo ahorita. Quiero saber si lo entendieron. Ingeniera, disculpe. Sí, dime. Son 74 gramos mol. Ay, sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, entonces desglosen, ¿verdad? Sodio, calcio, nitrógeno, oxígeno, por separado cada elemento. Cantidad de átomos y luego los pesos atómicos siempre aproximados, ¿verdad? Recuérdense, se aproxima a partir de 5. Si es 0.5 en adelante, aproximo hacia el siguiente. Si es menos de 0.5, elimino los decimales y pongo el número que está, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien lo hizo ya? Y se recuerdan de multiplicar, ¿verdad? Cuando tenemos aquí los átomos por lo que está adentro. Multiplicado, no sumado. No, da un poco más. Recuérdense que son 9 átomos de oxígeno por 16. Solo ahí son 144. A mí me salió 152. Da un poco más. Dulce 261. Chequemos, vamos a ver si estamos en lo correcto. Muy bien, entonces voy a desglosar el compuesto. Vamos a tener sodio es 1 por 23. Entonces voy a tener 23. Calcio es 1 por 40. Chequen si estamos bien ahí. Entonces va a ser 40. ¿Verdad? Nitrógeno son 3 nitrógenos. Por 14. Va a ser igual a 42. Y tengo 9 oxígenos. Por 16. Da 144. Ok, sumen eso.
Exacto, 249. Sí. Entonces chequen si tuvieron algún error, cuál fue el error, ¿verdad? Porque fíjense que este es el principio de lo demás que vamos a trabajar. Entonces, si llegáramos a tener malo el peso formular, pues en este caso, todas nuestras demás operaciones van a quedar malos. Y recuerden ponerle gramos mol, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver quién me dice. ¿Cómo se llama este compuesto? El D. Es un hidruro de manganeso 7. Excelente, muy bien. Sí, este es un hidruro. Este es hidróxido y este es hidruro, ¿verdad? Y siempre es bien fácil de... Muy bien, entonces vamos a tener aquí un manganeso y 7 hidrógenos. Ok, ¿cuánto da? Háganlo, por favor. Sí, yo tengo, vamos a ver, el manganeso es 55 y 7 de los hidrógenos. Acuérdense que hay que aproximarlo. El manganeso es 54.9, lo aproximan a 55. 62, excelente, así es. 62 gramos mol. Muy bien. Ahí estamos, ya lo entendieron, qué importante. Sí. Sí, este es su peso atómico, es 62 gramos mol. Ahora veamos el siguiente. ¿Qué compuesto es este? Yo creo que es un carbonato de bismuto. Exactamente, es un carbonato de bismuto. Muy bien. Ajá, muy bien. Entonces aquí tomamos 2 átomos de bismuto, 3 de carbono y 9 de oxígeno. Oye, ¿cuánto da como peso atómico? Veamos. El bismuto tiene un peso atómico bastante alto por la posición que está en la tabla periódica, ¿verdad?
Sí, 598 gramos mol. Muy bien. Ok, entonces quedó claro. ¿A alguien le quedó duda de cómo sacar los pesos atómicos perdón, pesos formulares? Fíjense que anteriormente se les llamaba pesos moleculares, pero se les cambió a pesos formulares porque las sales no son moléculas, ¿verdad? Son unas redes en realidad. Entonces se dejó de llamar y se le llamó peso formular. ¿A alguien le quedó duda? Bueno, digo que me imagino que no, puesto que nadie contestó. Digamos, ahora vamos a seguir con la otra parte, hoy tenemos que ir bastante. A ver, dime. No, ninguna duda, que licenciada, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces sigamos en la presentación. Ok, ahora vamos a ver lo que son las conversiones entre moles y masas, que eso también va a ser muy útil, ¿verdad? Entonces, a veces nos van a dar, vamos a tener moles y quieren que demos el resultado en gramos, y a veces va a ser al revés. Vamos a tener gramos y lo que van a querer son moles. Entonces, hoy vamos a aprender cómo hacer eso, que es pues, prácticamente algo como una regla de 3, ¿verdad? Entonces, dice, pues lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el peso, la masa molar o el peso formular del compuesto, ¿verdad? Si en caso me están pidiendo un compuesto, podría ser algún elemento también. Y luego hacer la conversión. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, me están preguntando la masa de 0.5 mol de dióxido de carbono. Entonces, aquí está la fórmula del dióxido de carbono. ¿Qué hago primero? Sacar lo que hicimos ahorita, el peso formular. Entonces aquí está, miren, el peso formular del dióxido de carbono son 44 gramos mol. Pero quieren saber cuál sería la masa si solo tengo 0.5 mol. Entonces voy a colocar aquí 0.5 mol de dióxido por 44 gramos que hay en un mol de dióxido de carbono, porque de esa manera se elimina en la unidad de medida. Miren, mol con mol y me queda la respuesta gramos. Entonces van a ser 22 gramos. Y es lógico porque si un mol tiene 44, la mitad del mol, que es 0.5, va a tener 22. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si lo que tengo son moles y lo que quieren son gramos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos moles de dióxido de carbono hay en 28.6 gramos? Entonces, el dióxido de carbono usa el mismo porque ya tenemos el peso formular, es 44 gramos. Ok, entonces aquí van a ir primero lo que me dan, los 28 gramos, y ahora aquí, mire, arriba va el mol y abajo va los gramos. ¿Por qué? Porque entonces se va a eliminar gramos con gramos y la respuesta van a ser moles, ¿verdad? Entonces en 44 gramos es un mol, pero 28.6 equivalen a 0.65 mol del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces esas conversiones se llaman de gramos a mol o de moles a gramos, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la hoja de trabajo. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, vamos a convertir gramos a moles. Quiere decir que me van a dar gramos en todos y lo que quieren son moles. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? Sacar el peso molecular. Exactamente, vamos a sacar el peso formular. Entonces, de sodio es un átomo por 23. Y del cloro va a ser un átomo por 35. Esto me va a dar un total de 58 gramos.
por mol. Muy bien. Ahora coloco el dato que me dan, el dato conocido, ¿verdad? Que son 50 gramos. Entonces yo tengo 50 gramos de cloruro de sodio. Y voy a multiplicar por un mol de cloruro de sodio que tiene 58 gramos. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 50 entre 58, ¿verdad? Para obtener la cantidad en moles. Y da un resultado de 0.86 mol. Porque lo que me están pidiendo son moles, ¿verdad? Entonces, cuando me piden gramos, el peso formular va a la inversa, un mol para gramos, ¿verdad? Muy bien. Hagan ustedes el del oxígeno y me dicen cuánto les da la respuesta. Como el oxígeno es una molécula diatómica, voy a multiplicar el peso atómico del oxígeno por 2 y ese va a ser su peso formular porque es una molécula diatómica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el peso formular del oxígeno? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el peso formular del oxígeno? 16. 16 es su peso atómico. Si estamos hablando de una molécula diatómica, ¿cuál sería su peso formular? 30. 32. Ajá, muy bien. 32. Ok, entonces vamos a hacer la operación, ¿verdad? Pongo primero los 80 gramos, que es lo que conozco, ¿verdad? De oxígeno, y un mol arriba para 32 abajo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en moles? Pongo 80 gramos por un mol que tiene 32. Quiere decir que voy a dividir 80 dentro de 32. A ver qué es la respuesta. 2.5 mol, exacto. Si se dan cuenta aquí, entonces como el peso formular es más pequeño que la cantidad de gramos, tengo más moles. Muy bien. Ahora van a hacer de esta sal. Esta es una sal, ¿quién me dice? ¿Es binaria, ternaria, cuaternaria? Binaria. Es binaria porque solo tiene 2. Entonces acuérdense que las sales binarias terminan en uro. Sulfuro de aluminio, ¿verdad? Las sales ternarias terminan en ato e iso. Muy bien, saquen el peso, ¿cuántos? Aquí tengo 64 gramos de sulfuro de aluminio. Entonces voy a sacar el peso formular del compuesto y luego hago la operación. Háganlo y me dicen cuánto les da.
A mí me dio un poco menos. ¿Cuál fue el peso atómico que les dio? Tengo 2 átomos de aluminio por 27 y 3 átomos de azufre por 32. Vamos a ver. Sí, 150, tienes razón. Es 64 dentro de 123. Muy bien. Entonces ya vimos en este caso. Muy bien. Muy bien, ahora sigamos. Pero, a ver. ¿Están multiplicando o dividiendo? Está muy alto. Tiene que ser menos. Sí, porque 64 dividido 123. Ah, 150 del peso atómico, sí, tienes razón. Ahí estamos, sí, perdón. Yo lo vi muy alto, sí. Ajá, sí, es 60.43 mol. Sí, ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a lo contrario. Ahora, ¿qué pasa si tengo moles y lo que quieren son gramos? Entonces va a suceder lo mismo. Vamos a sacar el peso atómico, ¿verdad? En este caso es hierro y van a ser 2 átomos por 56. Que me va a dar 112. Y el oxígeno que son 3 por 16. Que me va a dar 48. Entonces esto me da un total de 160 gramos por mol. Muy bien. Entonces, si tengo 0.12 moles, ahora va a ser al revés. Vamos a colocar arriba los gramos y abajo un mol. Y aquí voy a multiplicar. Entonces, si quiero gramos
Voy a multiplicar. Si quiero moles, voy a dividir. Pues esto me da 19.2 gramos. Ok. ¿Sí? Entonces, si quiero aquí moles, voy a dividir. Cuando quiero gramos, voy a multiplicar. Ok. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama este compuesto? Y me están dando 0.55 mol de... ¿Qué es un? ¿Es un qué? Hidróxido. Un hidróxido de, de manganeso 3. Muy bien. Entonces, saquen el peso atómico formular del hidróxido de manganeso y luego hacen la operación y me dicen cuánto les da en gramos. El peso atómico del hidróxido que les dio 260. Porque solo el manganeso es 209 más 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Recuérdense que es manganeso, no magnesio, ¿verdad? No lo van a confundir. Vamos a ver, déjenme chequear. No, perdón, es 55. Lo tengo mal. Vamos a ver. Manganeso es 55. Sí, 106 es el peso atómico. Ahora multiplicado para que me dé gramos. Ajá, muy bien, 58.3. En este caso, gramos. Okay. Y por último, perdón, creo que en la hoja le faltaba la N. Es un bromuro de amonio. Y en la hoja creo que solo estaba el hidrógeno. Muy bien, saquen del bromuro de amonio cuántos gramos equivalen 0.33 moles.
Ahí se recuerdan aproximar el bromo a 80 para sacar el peso atómico. Peso formular, perdón. Son 14 del nitrógeno, más 4 hidrógenos, más 80. No, el peso atómico es 98. Eso. Y exacto. Y ahora el 88 por 0.33. ¿29.04? Ah, no, Exacto. 58. No, 29, está ¿Sí? bien. Es 29. 29, ¿verdad? Ajá, sí, excelente. Es 29. Ok, 29.044 gramos. Muy bien. ¿Alguna duda con este respecto? Muy bien, sigamos entonces, porque hoy es día de estequiometría. Vamos a seguir. Licenciada, disculpe. Dime, dime. A mí ahorita con este último que hizo me quedó una duda. Me imagino que lo hice mal. Eran 14, 4 y 80, ¿verdad? Eso da 98. Ajá, y luego es 98 por 0.33. Sí, A mí me dio 32.34, pero no sé. déjame volver a hacerlo. Vamos a ver. Si era 98 por... Sí, 32.34. Tienes razón. Está correcto el tuyo. Sí, aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque sí, un errorcito, ¿verdad? Si eran 32. Muy bien, ahora vamos a ir a lo que se conocen como cálculos de composición. Entonces, los cálculos de composición nos van a servir cuando queramos encontrar la cantidad en gramos de uno de los elementos que están formando un compuesto, ¿verdad? Entonces, los pasos a seguir va a ser el mismo. Necesito el peso formular del compuesto y voy a utilizar el peso atómico que está usando el elemento en ese compuesto, ¿verdad? Para sacar la conversión. Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, aquí tengo este ejemplo. Dice, la ingesta máxima de sodio es de 2.400 miligramos al día. Esto lo podría calcular, por ejemplo, una nutricionista, un médico, ¿verdad? Que están controlando, o inclusive alguien que está produciendo algún alimento, ¿verdad? Entonces, quieren saber cuántos miligramos de cloruro de sodio equivale esta cantidad, ¿verdad? O sea, porque no tenemos el sodio solo, digamos, vamos a usar cloruro de sodio, que es la sal común. Entonces, supónganse que vamos a producir un compuesto, un alimento que va a tener cloruro de sodio y yo quiero saber a cuánto equivale el sodio nada más. Entonces, hago el peso formular para saber cuántos gramos estoy usando dentro de ese peso formular. Entonces, dentro del peso formular del cloruro de sodio, que es este, ¿verdad?
hay 23 gramos de sodio, pero fíjense que aquí me están pidiendo miligramos y el peso formular siempre se da en gramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir los miligramos a gramos. Ese es el primer paso, ¿verdad? Entonces, yo tengo 2.400 miligramos y yo sé que un gramo tiene 1.000 miligramos. Entonces, divido y me da 2.4 gramos, porque voy a trabajar en gramos por el peso formular. ¿Está claro? Ahora hago la operación, miren. Entonces tengo aquí 2.4 gramos de sodio, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren saber? Tengo 59 gramos mol de cloruro de sodio y tengo 23 gramos mol de sodio que hay dentro del cloruro. Entonces, al hacer la operación, me sale 6.15 gramos, pero como la pregunta es ¿a cuántos miligramos? Entonces, estos gramos los convierto nuevamente aquí a miligramos. Entonces, multiplico por 1.000 y me da 6.125 miligramos de cloruro de sodio. Quiere decir que si yo en un alimento que estoy, o soy un médico y quiero dar un tratamiento a una persona, tengo que saber que esta cantidad de miligramos de cloruro de sodio debe tener en su ingesta para consumir los 2.400, que es lo máximo que puede comer. ¿Quedó claro? Entonces aquí sí hacemos más operaciones, se dan cuenta, ¿verdad? Siempre estamos haciendo, pero porque vamos a trabajar, el peso formular siempre está en gramos. Entonces, si me dieran cualquier dato en miligramos, en kilogramos o cualquier otro tipo de medida, tengo que convertirlo a gramos. Por eso fue que aprendimos conversiones. Veamos otro ejemplo. Aquí, para el que le gustan las papas fritas, dice que una porción de papas fritas contiene 539 miligramos de cloruro de sodio. Quiere decir, eso es sal, la cantidad de sal que tiene. Preguntan, ¿a cuántos miligramos de sodio equivale esa cantidad? Aquí es al revés. Aquí me dan el cloruro de sodio y quieren solamente el sodio. Primer paso, otra vez el peso formular, que ya lo habíamos sacado anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí voy a convertir los 539 miligramos a gramos, otra vez dividiendo dentro de 1.000. Ya tengo los gramos. Entonces pongo aquí mis 0.539 gramos de cloruro. Aquí los gramos van arriba de sodio porque lo que quiero es el sodio. Y los gramos mol de cloruro de sodio van abajo para que se eliminen gramos de cloruro de sodio con gramos y me quede gramos de sodio. Me queda 0.210. Por 1.000 para pasarlo a miligramos, 210 miligramos de sodio. Quiere decir que cada vez que comimos papas fritas y que utiliza 539 miligramos de cloruro de sodio, estoy consumiendo 210 miligramos de sodio. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Muy bien. Vamos a la hoja de trabajo para ver si quedó claro. Muy bien. Aquí, eso se llaman cálculos de composición porque lo que quieren saber es cuánto hay. Muy bien. Aquí, fíjense, dice, tenemos, quieren saber cuántos gramos de cobre se encuentran en 25 gramos de sulfuro de cobre 1. Este es el sulfuro de cobre 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos primero? Paso, sacar el peso atómico. Ok, saquemos el peso formular. Entonces, tengo 2 átomos de cobre y voy a usar el peso atómico del cobre. Para sacar el peso formular primero. Entonces,
Muy bien, el cobre pesa 64 gramos. Quiere decir que el total son 128. Y voy a usar el azufre, que es un átomo por 32. Es decir, el peso atómico total va a ser de 160. Gramos por mol. Muy bien. Aquí sí me están dando gramos. Quieren saber gramos de cobre. Aquí me están dando 25. Entonces ahí ya no tengo que hacer ninguna operación como en la anterior. Ok, entonces yo digo 25 gramos de sulfuro de cobre. Y como lo que quieren es el cobre, voy a usar la cantidad de gramos del compuesto, ¿verdad? Entonces son 128. Y todo esto va a ir dividido dentro de 260. El sulfuro de cobre. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser, la operación va a ser 125 por 128 dividido 160. Y me da 20 gramos de cobre. Estos son cálculos de composición. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Fíjense que en este caso están dándome todo en kilogramos, ¿verdad? Entonces tengo que trasladar todo a gramos. En este caso, estos 28 los voy a pasar a gramos para poder trabajar con el compuesto. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar la fórmula del compuesto. Es zinc, ¿verdad? Que son 2 átomos por 28. No, perdón, por 65. Tengo silicio. Tengo un átomo nada más. Por 28. Y por último vamos a tener el oxígeno, que son 4 átomos por 16. Me da 64. Es un total de 222 gramos mol. Ahora voy a hacer la conversión. Tengo 28 kilogramos y lo quiero pasar a gramos. Aquí tengo que 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Que el gramo es más pequeño, ¿verdad? Entonces, es decir que voy a tener 28.000 gramos.
primero hago la conversión y ahora ya puedo seguir con la operación. Entonces ya pongo los 28.000 gramos del compuesto. Aquí es una sal ternaria de silicio. Y vamos a multiplicar, como lo que quieren es zinc, vamos a usar los 130 del compuesto. Y voy a dividir dentro de los 222. Entonces van a quedar 16.396. Estos son gramos, pero me están preguntando kilogramos. Entonces aquí voy a dividir dentro de 1000. Bueno, y van a ser 16.39 kilogramos de zinc. Entonces, hay ocasiones en que no voy a tener que hacer conversiones, hay ocasiones en que sí, porque todo tiene que estar en gramos. ¿Preguntas? ¿Está claro cómo hacerlo? Muy bien, sigamos porque ya avanza el tiempo. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver la composición que se llama composición porcentual, ¿verdad? Esto se utiliza para saber las proporciones en porcentajes, ¿verdad?, de los elementos de un compuesto. Entonces vamos a trabajar siempre dividiendo entre el 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primer paso, como siempre, es sacar el peso formular, ¿verdad? Aquí voy a volver a usar el fosfato de amonio que usamos al inicio, porque ya tenía el peso formular. Entonces saco el peso formular del fosfato de amonio y voy a tomar cada uno de los elementos, ¿sí? Y vamos a dividir el peso atómico que está usando el nitrógeno. Por ejemplo, aquí, miren, el peso atómico del nitrógeno es 14, pero aquí en el fosfato de amonio está usando 42. Entonces va a ser 42 dividido el peso formular del compuesto por 100. Y eso me va a dar un porcentaje. Bueno, entonces me da 28.2. Luego tomo el hidrógeno. 12 dividido 149 por 100. Me da 8.1%. 31, que es del fósforo, dentro de 149 por 100, me da 20.8. Y 64 del oxígeno por 100, que me da 42. Sumado todo esto, tiene que darme el 100%. Entonces aquí ya tengo los porcentajes de los elementos que pertenecen a ese compuesto. Eso se llama cálculo de composición porcentual. Entonces vamos al ejercicio. Entonces aquí tengo un compuesto. Tengo la urea, ¿verdad? Esta es la fórmula de la urea. Entonces, quieren saber la composición porcentual. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues sacar el peso formular de la urea. Nitrógeno
hidrógeno 4 por 1. Tiene carbono, que es 1 por 12. Y el oxígeno, que solamente es 1 también. Por 16. Muy bien, entonces el total son 60 gramos mol. Muy bien, entonces aquí vamos a desglosar cada uno. Entonces tengo nitrógeno, que son 28. Todo va a ir multiplicado por 100 siempre. Y lo voy a dividir dentro de 60. ¿Alguien puede decirme cuánto da eso? ¿Cuánto da el nitrógeno? $46.66. Sí, excelente. Eso da. Ok. Y ya tenemos ese potencial. ¿Cuánto da el hidrógeno? Me dio 6.67. Ajá, excelente. Sí. Muy bien. ¿Cuánto da el carbono? 20. Sí, porque ahí da exacto, ¿verdad? Así, cuando ya debería. Ajá. Muy bien. Y por último tenemos el oxígeno. $26.67. Sí, muy bien. Y ahora revisamos que me dé el 100%. Puedo aproximar, si quiero, las cantidades para que me dé exacto. Si sumo esto, ¿me da el 100%? Sí. Ajá, muy bien. Entonces ahí, puedo dejarlo con decimales o puedo aproximarlo si quiero, ¿verdad? Y cualquiera de las dos formas está correcta. Muy bien.
Entonces veamos el Solo siguiente. tengo una duda. Ahí, por ejemplo, en este caso, de que tres elementos dieron punto 66, póngale, y entonces vamos a tener que tomar 2 como punto 67. No Ajá. no hay alguno que sea como preferencia, me refiero a que, por ejemplo, sea el oxígeno el que se le tiene que dar ese punto decimal extra o puede ser al azar. Al azar, porque como son los decimales, no hay problema. Si fueran enteros, sí. Pero no, en este caso se pueden usar. Ok, gracias. Muy bien. Ahora quiero que me resuelvan esta. Fíjense, dice, el sulfato de hierro 2 se puede emplear como complemento de hierro en la dieta. Sí, definitivamente, ese es el que se utiliza. Por eso comemos carne roja, porque es el que tiene hierro 2. Los vegetales tienen hierro 3. Entonces hay que... dice, el porcentaje en masa de hierro en el sulfato de hierro 2. ¿Cuál sería la fórmula del sulfato de hierro 2? ¿Alguien podría decirme? A ver, químicos. Ya saben nomenclatura. Es FeSO. Ajá, SO. ¿Cuántos oxígenos tiene que llevar el sulfato? 4. 4, excelente. Y como el sulfato es -2 y el hierro es +2, no le agrego más átomos. Ahí está. Esa es la fórmula. Muy bien. ¿Para qué necesito la fórmula? Pues porque voy a sacar el peso formular. Si tengo mala la fórmula, pues el peso formular me va a salir mal. Ok, entonces fíjense, pues aquí vamos a sacar el peso formular del sulfato. Y luego vamos a, la primera parte dice que en el porcentaje en masa del hierro que hay en el sulfato. Entonces vamos a sacar primero, vamos a hacer esto, pero solamente para el hierro, porque eso es lo que quieren, ¿verdad? Y luego vamos a trabajar con una tableta de 500 miligramos de sulfato y sacar cuánto hierro hay en miligramos, ¿sí? O sea, estamos combinando las dos actividades que acabamos de ver, el cálculo de composición y el cálculo de composición porcentual, ¿verdad? Ok, entonces saquemos el hierro, el peso formular. Bien, tengo un átomo por 56. Tengo azufre. Que también es un átomo por 32. 32. Y tengo 4 oxígenos. Pues va a ser 4 por 16, que va a ser igual a 64. Entonces mi total va a ser el sulfato de hierro, 152 gramos por litro. Entonces, el primer paso va a sacar, están pidiendo un porcentaje de masa del hierro de este compuesto. Entonces, voy a utilizar, en el caso del hierro, ¿verdad? 56 gramos dividido los 152, que es el peso completo. ¿Cuánto da eso? A ver. ¿Quién tiene la respuesta? 36.84. 36.84, sí, muy bien. Por ciento. Quiere decir que este es el porcentaje de hierro del sulfato.
Ahora quieren saber los miligramos que hay en 500 miligramos. Entonces voy a convertir los 500 miligramos a gramos primero. Entonces 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces voy a dividir, quiere decir que eso me va a dar 0.5 de gramos del sulfato de hierro. Pero lo que quieren conocer es cuánto de hierro hay. Entonces van a ser 0.5 gramos de sulfato de hierro por, ahora la cantidad de hierro que hay en el sulfato, en este caso son 56. Y lo voy a dividir dentro de 152. Muy bien. ¿Cuánto me da esto? 0.18 me dio. 0.18 gramos. Sí, sí, gramos. ¿Verdad? Ajá. Ahora voy a multiplicar por 1000 para que me dé miligramos. 184.21. Gramos de hierro. Quiere decir que si me dan una, tengo una cápsula de 500 miligramos de sulfato de hierro, lo que voy a obtener son 184 miligramos, perdón, este eran miligramos. Porque ya lo convertí. De hierro. Muy bien. ¿Dudas con respecto a esto? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya combinamos dos de los conceptos que teníamos, ¿verdad? En conversiones. ¿Dudas? No. Bueno, pues vamos a lo último. Ahora vamos a ver las fórmulas empíricas y moleculares. Lo último que nos queda. Muy bien. Aquí están los conceptos que ya los tenían en su PDF. La fórmula empírica es la fórmula más simple que puede haber en un compuesto. Va a tener la cantidad mínima de átomos, ¿verdad? Y para determinarla, pues vamos a tener que hacer unas operaciones utilizando la cantidad de gramos que me dan de los elementos para poder sacar la fórmula y obteniendo moles. Entonces ahorita vamos a ver, estos son los pasos, pero ahorita se los voy a explicar en forma práctica. Y luego vamos a aprender la fórmula molecular, que es la completa. Entonces, por ejemplo, aquí, esto me lo pueden dar en gramos y me lo pueden dar en porcentajes. ¿Oye? Si me lo dan en porcentajes, el porcentaje se toma como que fueran gramos y así lo usamos. Entonces aquí hicieron unas pruebas y encontraron que una muestra tenía 1 gramo de estaño y que reaccionó con 4.27 gramos de yodo, ¿verdad? O sea que aquí tenemos gramos de estaño, ¿verdad? 1 gramo, gramos de yodo, 4.27. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar moles. Por eso es que vimos lo de cálculos de gramos a mol y de mol a gramo. Yo necesito moles aquí. Entonces voy a utilizar el estaño. Entonces, como tengo 1 gramo, entonces 1 mol de estaño equivale a 119 gramos, porque ese es el peso atómico del estaño, ¿verdad? Entonces, al dividir, esto me da 0.084 de mol, porque es bastante alto el peso atómico del estaño. Luego tomo el yodo y tengo 4.27 gramos. Y lo voy a convertir a moles igual, ¿verdad? 1 mol dividido 127, que es el peso atómico del yodo.
y me da 0.034 mol. ¿Cuál de estos es más pequeño? ¿El 0.084 o el 0.034? A ver. ¿Cuál es el más pequeño? ¿El estaño o el yodo? El estaño. El estaño. Entonces, el más pequeño lo tomo y lo divido. Por ejemplo, el estaño lo voy a dividir en sí mismo. Y me va a dar un átomo. Al hacer esta división, ya no son moles, es un átomo. ¿Verdad? Y luego voy a dividir el yodo en igual forma. ¿Verdad? El 0 punto entre esto y me da 4. Si me da exactos, estos átomos ya los puedo hacer para crear la fórmula. En la fórmula, ¿quién va primero? ¿El estaño o el yodo? A ver. Sí, voy a escribir la fórmula, porque cuando ya tengo los átomos, ya puedo escribir la fórmula. ¿Quién va a ir primero, el estaño o el yodo? El estaño, Ah, ¿por qué? por ser más electronegativo. Porque es el metal. Metal. Entonces, acuérdense que Sí. exactamente, el positivo va primero y el negativo después. El yodo es más electronegativo porque está del lado es no metal. Entonces cierto, va el metal, exactamente. Entonces, sí, como del estaño es un átomo, acuérdense que cuando es uno no se escribe. Entonces la fórmula sería SnI4. Esta es la fórmula empírica. ¿Sí? Entonces la fórmula empírica se saca de esa manera. Hay que hacer varios pasos, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Tengo 1.75 gramos de estaño que reaccionó con bromo y produjo un compuesto con una masa de 4.10 gramos. Aquí, esta no es la masa del bromo, esta es la masa del compuesto completo. Entonces, pongo aquí, miren, estaño 1.75 gramos, pero de bromo va a ser el 4.10 menos el 1.75 para que me dé la cantidad en gramos de bromo. O sea que puede ser que no me den todo completo. ¿Qué hago entonces? Bueno, entonces otra vez, ¿verdad? 1.75 gramos por un mol, que son 119 gramos de estaño, me da 0.015 mol. Y aquí tengo 2.35 del bromo por un mol, que son 80 gramos del bromo, me da 0.029. ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuál es más pequeño? el estaño. El estaño. Entonces va a ser el estaño dividido entre sí mismo, pues me va a dar un átomo, ¿verdad? Y el bromo me da 1.9. Pongan atención a esto. Si me da 1.9, 1.8, lo puedo aproximar a dos átomos. Si da una cantidad diferente, tengo que buscar un número por el cual multiplicar. ¿Oye? Entonces aquí en este caso, ya la fórmula, el estaño es el metal, el bromo el no metal, entonces va estaño 1, bromo 2, y entonces ahí está la fórmula empírica. ¿Está claro? Muy bien. Voy a explicar de una vez la molecular, así luego ya nos vamos a trabajar a la hoja. Muy bien, esta es la fórmula molecular. La fórmula molecular sí ya me da la cantidad exacta de átomos que debe tener un compuesto, ¿verdad? Entonces, para ello tengo que tener la fórmula empírica y tengo que tener el peso formular del compuesto que quiero, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Sacar el peso formular de la fórmula empírica y luego dividir los dos. Entonces es muy sencillo. Voy a mostrar aquí. Ok, entonces aquí tengo un compuesto que su fórmula empírica es un carbono y 2 hidrógenos. Esa es la empírica. Y me dicen que el peso formular del compuesto es 42 gramos mol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar la fórmula empírica y le voy a sacar su peso formular. Entonces, un carbono por 12 y 2 hidrógenos por 1. Me da 14 gramos. Entonces, tengo
los 42 gramos y lo divido entre 14. Esto me da un número que es 3. Este 3 lo que va a hacer es multiplicar la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces 3 por 1, 3 carbonos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces la fórmula ya molecular es C3H6. Esta es la fórmula exacta. Este se llama propileno porque es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y ahí está. Aquí hay otro ejemplo. Ok. Tengo el peso formular de un compuesto que dice que son 284 gramos mol. Y su fórmula empírica es 2 fósforos para 5 oxígenos, ¿verdad? Es un pentóxido de difósforo, aquí, ¿verdad? Pero quieren el peso, la fórmula molecular. Ok, entonces voy a sacar el peso formular de la fórmula empírica. Entonces, 2 fósforos por 31,62, 5 oxígenos por 16,80, sumado me da 142. Entonces, cuando yo tengo el 284 entre 142, me da 2. Esta va a multiplicar a 2 fósforos para que sean 4 y a los 5 oxígenos para que sean 10. Entonces, este se llama decaóxido de tetrafósforo. Es un compuesto de 2 no metales. ¿Está claro? Muy bien, vamos a la hoja para concluir con esto. Muy bien. Entonces, aquí están pidiendo la fórmula empírica de un compuesto que tiene 36,84% de nitrógeno y 63,16% de oxígeno. Esto se va a tomar como gramos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar los moles. Entonces, tengo nitrógeno. Entonces, del nitrógeno tengo 36,84. Y lo voy a dividir dentro del peso atómico del nitrógeno, que es 14. Esto me va a dar 2,63. Y ahora vamos a usar el oxígeno. Aquí, en el oxígeno tengo 63,16. Y lo voy a dividir dentro de 16, que es el peso atómico del oxígeno. 3,94. Muy bien. ¿Cuál es el más grande, el más pequeño? ¿Nitrógeno o oxígeno? Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces el nitrógeno se va a dividir dentro de sí mismo, ¿verdad? Perdón. Entonces vamos a tener 2,63 dividido 2,63, que me va a dar un átomo, ¿verdad? Acuérdense que estos son moles. Y ya cuando divido aquí van a ser átomos. Esto me va a dar 1. Porque va a ser por sí mismo. 2,63.
Y ahora vamos a tomar el oxígeno. El oxígeno van a ser 3.94 dividido 2.63. 1.5. Exacto, 1.5. Pero 1.5 no puedo aproximarlo y no es exacto. Entonces busco un número que multiplicado por 1.5 me dé un número exacto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué número multiplicado por 1.5 me da exacto? El 2 para que dé 3. Exactamente. Entonces, quiere decir que voy a tener 3 átomos. Y aquí tengo que multiplicar este también por el 2. Y voy a tener 2 átomos. Muy bien. Fíjese que nitrógeno y oxígeno, los dos son no metales. ¿Quién va primero en la fórmula? ¿Quién tiene menos electronegatividad? ¿El nitrógeno o el oxígeno? Por eso vimos electronegatividad. A ver. ¿Nitrógeno? El nitrógeno, sí, porque por la posición en la tabla periódica va primero el nitrógeno. Y acuérdense que conforme se acercan al flúor, son más electrones. Entonces van a ver 2 de nitrógeno y 3 de oxígeno. ¿Verdad? 2 átomos para 3. ¿Cómo se llamaría? A ver quién me dice. ¿Es un óxido? ¿Qué? ¿Básico o ácido? A ver, recordemos nomenclatura. ¿Óxido básico o ácido? ¿Cuál es la diferencia entre un óxido ácido y un óxido básico? El metal